Muy bien. Bueno, tenemos una lección. Bienvenidos todos nuevamente esta mañana. Tenemos un menú bastante importante de Dios, de nuestro Señor para nosotros, en el cual Dios nos escucha, nos invita a que nosotros nos sentemos a sus pies. Vamos a escuchar la importancia de un hábito sumamente importante de los discípulos, es escuchar y escuchar a nuestro Señor. La fe viene por el oír y el oír es de la palabra de Cristo. Entonces, esto es un hábito fundamental para nosotros que lo hacemos una y otra vez. Entonces, vamos a comenzar como siempre con una oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque tenemos el privilegio de escuchar tu palabra. Permite, Señor, que nuestros corazones siempre estén deseosos como niños recién nacidos de tener esa leche no adulterada para nuestro crecimiento, palabras de vida, palabras eternas, Señor. Que te pedimos que esas palabras, acorde a tu promesa, Señor, no retornen vacías, sino que crean en nosotros una fe cada día más fuerte, Señor. También ayúdanos a que esa misma fe y esa misma palabra brote de nosotros hacia otras personas al comunicarles tus palabras a otros, al guiar a otros hacia ti. Y todas las cosas las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi familia, Amén. entonces entremos directamente en el tema de hoy. Y como siempre, comenzamos con revisando las preguntas que pusimos nosotros en el chat. Luego de eso vamos a entrar en el tema que nos dice a nosotros lo importante de qué es nosotros sentarnos a los pies de Cristo y escucharlo. Y pues, después haremos un resumen de la clase y algún resumen de las preguntas que ustedes puedan tener. Entonces, entremos en las preguntas. A ver si no hay nadie por entrar en la clase. A ver. No, están todos listos. Muy bien. Según Jesús, en nuestra historia que vimos en el video, ¿qué estaba haciendo Marta que no era correcto? O sea, ¿qué estaba pasando con Marta? ¿Quién quiere aportar primero? ¿Qué estaba haciendo Marta? Elín. Buenos días. Buenos días, Bueno, Elín. aquí lo que Jesús no ve bien de Marta es que ella no está centrando su atención hacia él. Jesús es la persona más importante, tenía el invitado más importante en casa y no le estaba dando a él la atención que él quería. Ya, así nos pasa a nosotros, ¿cierto? Sí. Nos enfrascamos en hacer tantas cosas, tantos quehaceres, y lo estamos haciendo para él. Mira que ella lo estaba haciendo para él. Ella Ajá. quería brindarle una comida bien sabrosa, quería que él se sintiera bien atendido, pero esa no era la atención que Jesús Coño, Elín. requería de ella. Él quería que Marta dejara todo eso y solamente se centrara en él y que le escuchara todo lo que él quería decirle, hablarle, enseñar. Excelente, Elín. Fíjate que nuevamente cuando comenzaste a hablar decías de que Jesús le dice que no le está brindando la atención que él necesitaba. Y muy bueno, alguien que lo estás mencionando, en la cabeza de Marta, ella creía que estaba dándole la atención, más bien que Jesús requería y se estaba equivocando. Muy, muy bueno. Ahorita vamos a profundizar en ese punto. Mari, Sí, hola pastor, buenos días, buenos días. bendiciones a ustedes, a los hermanos. Sí, yo Igualmente. ese pasaje lo relaciono mucho con los afanes, que el Señor dice, no te afanes tanto en esto, en lo otro, en circunstancias que la dedicación al 1000% de uno como cristiano tiene que estar en relación a
a nuestro crecimiento espiritual, a la palabra, a estar en los caminos del Señor. Lo demás se da por añadidura, o sea, los tiempos, uno dice, no voy a dedicar esto más tiempo a esto que a lo mundano, qué sé yo, porque tengo que hacerlo y lo del Señor puede esperar porque puedo leer después la Biblia, puedo ver el video diferido, no. Uno tiene que enfocarse y en lo personal, como experiencia personal también. Yo este año dije voy a estudiar la palabra, me voy a dedicar a mi vida espiritual, porque uno va cumpliendo años en la vida, uno da gracias a Dios, pero uno no sabe cuándo va a terminar la vida en este mundo. Y no digo que uno tiene que llegar máster de universe al cielo, pero sí conocer bien los fundamentos de nuestra fe cristiana y lo que dice el Señor en este pasaje es eso, o sea, está bien, como decía la hermana, se dedicaba Marta a querer atender las cosas ricas, que sé yo, todo ordenadito, pero perdió de vista eso, la atención directa al Señor, primero que todo. Eso. Excelente, Mari. Excelente, excelente. O sea, importantísimo nosotros que entendamos que es brindarle atención a Dios y sobre todo para el plan de Dios para todos nosotros. O sea, y nuevamente vamos a profundizar bastante en este tema porque es el centro de lo que nosotros como discípulos debemos hacer y lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque realmente tenemos la oportunidad de repetir esto, de sentarnos a Jesús enfrente y cómo lo vamos, qué vamos a hacer, o sea, a qué le vamos a dar prioridad, como tú acabas de mencionar. Muy bien, ¿alguien más quiere aportar de lo que hizo, de lo que estaba haciendo mal? Bueno, en pregunta, de esta misma pregunta saco una pregunta para que entendamos qué estaba bien y qué estaba mal. ¿Estaba Marta haciendo mal cuando quería atender a Jesús, prepararle una buena comida, atenderlo bien? O sea, ¿estaba haciendo mal con eso? ¿Qué creen ustedes? Mari, tienes la mano levantada. Creo que quieres opinar de este punto, Mari. O pregunta. Noemí, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias a Dios. Noemí, cuénteme, ¿usted cree que estaba haciendo Marta mal cuando tenía su deseo de atender al Señor, Sí, cuidarlo? ¿Estaba haciendo mal? Esa parte la yo estaba haciendo mal. pienso que sí, porque le estaba importando más el trabajo que la palabra de Dios. Ok, Nos bueno, debe tener en primero, ya. importarnos más lo de Dios. Bueno, muy sabia, Noemí, muy bien. O sea, el problema no era, el problema es que le estaba importando más eso que otra cosa, excelente. Pero entonces volvemos a Sí. recalcar. Entonces, está mal en sí que Marta haya querido atender al Señor. Adelante, Milord. Sí, Eh, sí, pastor. Bueno, yo desde mi punto de vista, lo que es, veo a Marta, lo que es, eh, bueno, en lo material, bueno, yo opino que estuvo haciendo bien, pero en lo espiritual estuvo mal, pues, ¿no? Y entonces, acá vayamos lo que es, digamos, lo que Dios quiere, ¿no? Lo que Dios quiere no es lo que uno quiere, sino que cómo lo servimos a Dios. Ya, En qué lugar lo ponemos lo que es a Dios, ¿no? Y entonces ahí prácticamente Marta estaba mal, pues, ¿no? claro. Y sí, y en ese sentido Noemí dio en el clavo. Cuando menciona que el problema está en que ella estaba poniendo por encima su deseo de hacer esas cosas que lo que era realmente, y eso, y la siguiente pregunta va a responder eso. Entonces no está mal. De hecho, yo me siento, o sea, cuando yo los visito a ustedes, yo tengo el privilegio de muchísimas oportunidades, mi hermano, ¿verdad? Ustedes son, bueno, lo tratan a uno de una forma y con un cariño que bueno, me alegra en mi corazón porque sé de dónde viene. Y cuando llego a sus casas, muchas veces me cocinan, lo tratan a uno sumamente bien y eso es muy bonito, es muy agradable. Pero lo más importante no es eso, ¿no? O sea, está bien, compartimos un rato juntos, comemos juntos, hacemos, pero lo más importante es cuando nos alimentamos. Y esas son las siguientes preguntas que siguen, que voy a recalcar. Pero sí no está mal, no está mal querer recibir, limpiar la casa, o sea, acomodar porque viene nuestro Señor y Salvador. Es la persona más importante que nosotros podremos recibir. Pero en lo que no nos podemos confundir
que es, por ejemplo, en la analogía que estamos haciendo, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestra casa, sí, lo limpiamos la casa, acomodamos todo para que lo vea bien, pero lo que no tenemos que confundirnos es qué es lo que Dios quiere ver verdaderamente limpio para nosotros. A Dios no le va a importar cómo quede desordenada, ordenada esté la casa, pero nosotros sí preparamos nuestros corazones para recibirlo y de esa forma Él se regocija. Y lo otro que ahorita no me quiero adelantar porque tengo dos preguntas más que van a ilustrar exactamente la parte positiva de que sí es. Y vamos a ver entonces que realmente cuando Dios visita, ¿quién le da a quién? Así que bueno, ya se las estoy adelantando. Pero entonces, que en la segunda, ¿qué hizo María en contraste en este video? ¿Qué fue lo que en contraste de Marta? ¿Qué hizo María? ¿Quién quiere ser la primera persona que aporte aquí? ¿Elin? Sí, Sí, adelante, Elin. lo contrario de Marta, ¿verdad? A María no le importó que habían tantos oficios que hacer allá, porque ella lo que quería era estar a los pies del Señor Jesús. Él, ella, ella quiso recibirlo y estar ahí a los pies de él, escuchándole, oyendo lo que él quería enseñarle. O sea, prestó toda su atención a Ok, Jesús. muy O bien, sea, muy para bien. ella eso fue lo más importante. Exacto, exacto. Y eso es importante, Lin, lo que estás mencionando, porque necesariamente, o sea, fíjate que no podemos decir que no le importó, probablemente le importó, porque eso fue lo que la acusación que le hizo Marta. Marta le dice, Sí, mira, esta tipa no le importa, o sea, yo sí, mira cómo yo te atiendo, y esta aquí no te atiende. O sea, no le importó que tú vinieras y está de floja. Yo no, eso fue una acusación fuerte. No necesariamente eso es lo que estaba en el punto de María. María seguramente también lo quería atender como lo estaba haciendo Marta, pero el punto no era ese, pues ya entendió que era realmente lo que era prioritario. Y a pesar de haberle importado, le importó más sentarse a los pies de Jesús y ella entendió el mensaje. Entonces lo que hizo María, creo que Juana, tenías la mano levantada. Sí, pastor, pues yo lo único que pienso es que pues en lo material María no estaba haciendo nada, cosa que no le importaba a Dios, Ujú. ¿sí? Pero en lo espiritual sí era eso era lo más importante y más válido para Jesús que Sí, cualquier otra cosa. O sea, por eso no, a ella no le interesó ayudarle a su hermana ni nada, sino sí, escuchar a Jesús. Eso sí. era lo importante. Y nuevamente, Juan, aquí la idea no es poder juzgar a María y decirle que no le importó ayudar a su hermana. Estoy seguro que sí le importó. O sea, no es que, nuevamente, no es que María sea floja y no le importe lo que está haciendo la otra y dejarle tranquila. No, sí le importa, pero le importa mucho más el hecho de, ¿cómo se llama?, de poder recibir lo que es verdaderamente importante. Ella no entendió. Y eso es lo que le dice a Jesús a María María. Jesús no le reclama a Marta por su deseo de atenderlo, pero lo que le está diciendo es, Marta, estás perdiendo el punto más importante. Que tu deseo puede ser muy bueno, pero estás perdiendo lo que es más importante. Y eso es lo que viene en la siguiente pregunta. Adelante, Milord, prevenido, Eric. Pastor, sí, bueno, yo quisiera poner lo que es un ejemplo, lo que es práctico, ¿no? Ujú, Lo que es esto, bueno, digo lo que es de esta manera, lo que es en un hogar, esto, yo me voy de visita, ¿no? Y encontrarse lo que es dos o tres personas. ujú, Y prácticamente uno me recibe, ¿no? Y se sienta a la mesa y comienza lo que es a hablar conmigo, ¿no? Y viendo al otro lado, lo que es de la misma familia, que no, que no me presta lo que es atención, ¿no? La visita, ¿cómo se siente, ¿no? Bueno, en mi criterio personal, algo también lo que es, digamos, como visita, me siento lo que es esto incómodo, ¿no? Con la ujú. persona que no me presta atención, lo que es, digamos,
Eso sería lo que es mi caso, pastor. No sé si es que estoy bien o estoy equivocado, ¿no? ¿no? Estás tal cual, usted está, te está pasando lo mismo, Milord, como te dice que me pasa a mí cuando los voy a cuando voy visito a la gente. Es muy grato, yo sé que hay el deseo y no estoy diciendo que no les importa si quieren, pero al mismo tiempo nosotros tenemos el mismo corazón de Jesús y es lo que viene en la siguiente pregunta, o sea, nosotros nos vamos a recibir, nosotros vamos a dar y la mejor atención que nosotros podemos tener es la misma que Jesús, que las personas se sientan a escuchar la palabra, eso es todo. Eso es lo que más nos importa. Sí, vamos a comer y vamos a hacer todo lo demás, pero lo ideal es eso. Y bueno, y uno también, muchas veces yo entiendo lo importante que es y yo sé que las personas están atentas, inclusive están cocinando y están con la oreja parada. Entonces lo que trato es hacer, acomodar ambas cosas. Vengo y me acerco y si estoy posible al lado de la cocina y estamos hablando y las incluyo también entre todo eso para mediar una cosa con la otra. Pero lo más importante es eso, reflejamos el corazón de Cristo y no hay, o sea, el objetivo de la visita no es ir a comer, no, o sea, esto es algo normal de compañerismo, pero lo que vamos es a disfrutar de algo mucho más profundo, que es la palabra. Eric, Bendiciones, buen día, mire buen día, Eric. que se me había ido, como dicen, que hoy me tocaba la clase. No se preocupe, ya está aquí, que es lo importante, aquí estamos comenzando apenas. Bueno, bueno, varias cosas se pueden ver ahí, ¿verdad? Por ejemplo, como dice el Señor, va primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido, va. Ujú, Veamos que en el versículo 40 dice que Marta estaba preocupada por los muchos quehaceres. Va. A veces nosotros como seres humanos nos preocupamos más en el quehacer secular, ¿va? En el quehacer, que en lo espiritual, ujú, ¿verdad? Y miramos ahí que Marta dice que estaba preocupada y no solo de preocupada, sino que murmuraba porque decía, eh, acercándose al Señor, le dijo, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Entonces, ahí podemos ver, va, de que a veces nosotros como seres humanos, pues igual nos preocupamos en el quehacer. Por eso decía al principio, primeramente dice el Señor, busca el reino de Dios y y su su justicia, justicia, y lo demás, y lo demás va a ser añadido. Y es lo que estaba haciendo María, va, escuchando en lo espiritual, alimentándose espiritualmente. Va, porque todos los seres humanos, pues igual nosotros tenemos que hacer, va, tenemos que hacer, pero también tenemos que darle el tiempo al Señor, el tiempo que nos da, porque la misma palabra nos enseña, dice que para todo hay tiempo, Ujú. ¿va? Tiempo para reír, bueno, incluso dice hasta tiempo para matar, va. Sí, Entonces, hay tiempo para miramos construir, ahí, para destruir, para todo, sí, ya hay. entonces miramos ahí esa preocupación que tenía Marta, va, porque no había mucho que hacer. Y así pasamos nosotros, bendiciones. Gracias, hermano Eric. Sí, entonces, atareada con las cosas que ella piensa que eran importantes, que ella piensa que inclusive eran importantes para atender a Dios, y resulta que estaba perdiendo la más importante de todo. María no hizo nada activamente, se sentó pasivamente a escuchar, pero lo que sí hizo activamente fue revisar sus prioridades, y en su prioridad dijo, bueno, esto es lo que yo necesito, esto es lo más importante, esto es lo que yo necesito recibir lo que el Señor me viene a dar y aceptó tal cual. De hecho, esa es la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, ¿cómo es el hecho de que Jesús dice que hay una cosa que se necesita, es un consuelo para los discípulos de Jesús? O sea, que eso fue lo que le dice Jesús a Marta, 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 hay una cosa que es necesaria y nadie se la va a quitar a María, o sea, solamente una. ¿Qué es eso que es necesario? ¿De qué está hablando aquí Jesús? ¿Qué será? ¿Qué es esa cosa que se necesita y nadie se la va a quitar? Lo que escogió a María. ¿Qué fue lo que ella escogió? Adelante, Lynn. Bueno, aquí en este pasaje
lo que el Señor Jesús quiso enseñarnos es que lo más necesario, lo más importante, o sea, la prioridad que debe haber en nuestra vida debe ser Él, ¿verdad? Ujú. Sí, tenemos muchas cosas importantes en nuestra vida, tenemos nuestra familia, tenemos nuestro hogar, tenemos que hacer, tenemos muchas cosas, pero en toda esa lista, en todo lo que tenemos en nuestra vida, ¿cuál es la prioridad? ¿Qué es lo más importante y qué es lo más necesario? Estar en la presencia del Señor, buscarle a Él, porque si yo lo tengo a Él primero, ya lo tengo todo, Claro. porque estoy confiando en su palabra, Él lo Ujú. dice, que primero busque su reino, que primero busque las cosas de Él y todas las cosas entonces van a venir por añadidura. Claro. Ujú. Excelente, Lynn. Entonces ¿cómo se llama? Nos enfocamos a veces en las preocupaciones de este mundo en vez de preocuparnos, como dicen, esas palabras que están diciendo, que está diciendo Lynn, que también las repitió Eric, no son de ellos, como ustedes ven, o sea, ustedes los que no saben de dónde viene, estas son las promesas de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia y lo demás se te dará. O sea, nosotros, y el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Cuando Dios está en mi corazón, cuando Él es mi Dios, entonces la conclusión única, el resultado único de eso, es que entonces te lo tenemos, todo lo que necesitamos, nada nos falta, tenemos lo más importante. Si no tenemos a Dios, no tenemos nada. O sea, hay una sola cosa que es necesaria y es la palabra, es la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Si nosotros nos estamos alimentando permanentemente, todas las demás cosas van a venir solas. O sea, le ponemos a Él todas nuestras cargas. Entonces, lo que hizo María fue lo más importante. Ella entendió que la mejor atención que le podía brindar a Jesús era atención, atender, o sea, lo que Él estaba por decir, lo que Él venía a traer, porque eso es lo que es. Jesús viene, Jesús tiene su plan y viene a dar vida. Él no vino a ser servido, sino vino a servir y nos viene a servir de la forma más extraordinaria que nos puede servir, que es dándonos el Evangelio, el plan de salvación, para que nosotros creamos en Él y al creer en Él tengamos vida eterna, lo tengamos todo. ¿De qué le vale a una persona ganar el mundo si pierde el alma, si no tiene a Jesús? Jesús viene a darnos lo que es importante, lo que es necesario. Lo demás realmente no es necesario. En esta vida lo podemos perder todo. Lo importante es que nunca perdamos nuestra fe. Y hay una, o sea, y a veces se viven estas cosas. Hay uno de nuestros pastores que lamentablemente su hijo sufrió de depresión y, y su hijo en un momento de desesperación se suicidó. Y eso es devastador, o sea, es devastador para un padre poder ver, o sea, se me arruga el corazón nada más de pensar de lo que pasó nuestro hermano y simplemente hizo todavía, porque uno no se recupera de estas cosas, uno sigue adelante y el Señor te da la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero igual es un acto muy difícil. No, normalmente los padres no entierran a sus hijos. Los hijos deben enterrar a sus padres, eso es normal, pero en casos de guerra y como este pasa. Bueno, pero el pastor escribe, después de eso, que escribió una reflexión importante, y él puso exactamente eso de hecho se encuentra en la Academia de Cristo, hay un devocional que él escribió, donde él dice, yo lo puedo perder todo, menos mi fe. O sea, aunque mi hijo no está, la historia no termina tan mal. Afortunadamente el padre, cuando él estaba en la casa, cuando el hijo se pegó un disparo, y él le da chance de encontrarlo y lo encuentra agonizando, pero consciente. Y lo pudo guiar nuevamente en este momento hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso cambia mucho las cosas. O sea, no deja de ser doloroso, pero cambia mucho las cosas sabiendo que lo más importante es que el futuro espiritual de la persona no termina en tragedia, termina en algo mejor. Pero podemos decir, pero yo puedo, o sea, al final del día me doy cuenta que por mucho dentro del dolor, yo puedo perderlo todo, pero no puedo perder mi fe. Si pierdo mi fe, ahí sí realmente es una verdadera tragedia. Entonces, lo más importante es mantenernos firmes
en nuestra fe, lo demás viene solo y mucho más en las circunstancias difíciles. Eric. Sí, me gusta, por ejemplo, la historia de Job, Ujú, ¿va? Eh, todo lo que le pasó aún los hijos se murieron, todo se le fue quitado, ujú, igual enfermedad puesta en su cuerpo, pero él dijo algo, fíjese, ya cuando, ya en los últimos capítulos de Job, dice, de días te había oído, mas ahora mis ojos te ven, claro, ¿va? eh, Hermoso, ¿va? y eso que dijo al principio, Eric, también, o sea, en el medio del dolor, recién le da, o sea, recién esto ocurre, que es cuando uno está más perturbado, cuando uno le dan o sea, cuando viene el momento en que, boom, te cae el 20, como dicen en México, o te cae la realidad, y wow, acabas de perder a todo el mundo. En ese momento tan duro, su corazón dijo algo que es extraordinario y que le pido a Dios que me dé esta misma fe, que, o sea, el Señor da, el Señor quita, bendito sea el nombre del Señor. Em, eso es solamente un corazón que tiene fe, corazón que tiene fe, que entiende que Dios tiene todas las cosas en control y que aunque lo que esté ocurriendo es terrible a nuestros ojos, realmente Dios tiene su plan y el plan de amarnos, de protegernos, de cuidarnos y no deja de cumplirse por eso. Entonces es importante que tengamos eso es lo que es necesario. Si nosotros no tenemos fe, lo demás no importa. Entonces, lo primero para nosotros es sentarnos y no atarearnos. A veces nos atareamos con las demás cosas y nos dejamos consumir por las demás cosas que son urgentes, pero que no son importantes. Entonces el quehacer del día a día nos come. Aquí hay una cosa importante, eh, de un comentario de que hizo que muy famoso del pastor Martín Lutero, que él decía, ese tipo, o sea, es impresionante la vida de Martín Lutero por no solamente el nivel de intelecto, Martín Lutero es considerado un genio, su nivel intelectual es increíble, sin embargo, la mejor parte de él es que nunca dejó que su intelecto estuviera por encima de la palabra, siempre puso el intelecto por debajo de la palabra, cuando la palabra habla, su intelecto se somete a la palabra. Hay cosas que la razón no da y cuando la razón no da, él la deja hasta allí porque él sabe que su limitación de la razón y la palabra es más importante, su vida devocional. Bueno, este hombre escribió, o sea, yo tenía, ya ahorita la tengo en la computadora, pero si ustedes vieran la cantidad de libros que este hombre escribió, es increíble cómo alguien puede escribir tanto. De hecho, cuando Lutero se muere, sabiendo el significativo histórico, a él le ponen en las manos, se las ponen en yeso para sacarle un molde de las manos. El dedo lo tenía así torcido de tanto escribir. Escribe, 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 escribe. Bueno, es un hombre súper ocupado que siempre dedicó, él entendió, o sea, lo importante que era la comunicación de la palabra, el rescatarla, tradujo la Biblia completica, al idioma alemán, o sea, un hombre, bueno, y esto es lo que él dijo. Dice, tengo tanto que hacer, y eso era un día su diario, tengo tanto que hacer, que si yo no dedico por lo menos 2 horas a la oración y a la lectura de la palabra, no voy a poder hacer nada. O sea, uno diría, "Oye, ¿cómo? O sea, tienes tanto que hacer y vas a agarrar por lo menos 2 horas dedicándote a la oración y a la meditación en la palabra para poder hacer lo demás. Lutero estaba reflejando esto. Lo primero que tengo que hacer es sentarme a los pies de Cristo. Lo primero que tengo que hacer es dejar que Él me alimente. Y después el Señor se va a encargar de que lo demás. Sin esto yo no rindo. Sin esto realmente, si no pongo por mucho que tenga que hacer en el día, que sí tengo mucho que hacer, yo entiendo que lo más importante es alimentarme de su palabra para después reflejarlo en lo que vaya a hacer. Y Dios se encarga de que su trabajo se haga. Yo a veces personalmente confieso y le pido a Dios que me ayude en esto, que como estoy aquí con ustedes en la palabra y hablándole y compartiéndole, lo cual es un privilegio y es muy bueno, porque no lo hago, o sea, aquí estamos todos disfrutando de nuestra fe y no se hace, o sea, para nosotros tenemos el privilegio de que no es un trabajo, es un llamamiento.
pero al mismo tiempo tengo que tener cuidado de no descuidar mi tiempo personal devocional con Dios, porque es importante para mí. Y a veces, claro, estoy en mundo en la palabra con ustedes, pero también eso no quita el hecho de que yo necesito un tiempo a los pies personalmente de mi Señor, yo y Él en oración, yo y Él estudiando, o sea, eso es una cuestión importante. Mi vida devocional personal la debo cuidar. Por supuesto, voy al servicio los domingos, a la misa, todo eso está bien, pero es una cuestión en la cual nosotros nos podemos sentar ahí. Entonces, esto es un buen gran consuelo. ¿Porque es un gran consuelo? Porque una sola cosa es necesaria. Y lo que es necesario es que nos sentemos a sus pies, que nosotros escuchemos. Es algo pasivo. Entonces, cuando yo vaya o sea, cuando queremos sentarnos a darle a Dios la atención que requiere, y la atención que Él requiere es simplemente que escuchemos, el que tenga oídos que escuche, que nosotros le demos a Él la prioridad a su voz y a su palabra y no a los quehaceres del mundo. Em, Dios viene a servirnos, Dios nos da todo lo que necesitamos, así que pongamos nuestras prioridades y la tenemos afortunadamente. Nosotros tenemos ese mismo espíritu que nos permite a nosotros sentarnos, escucharlo y crecer con Él en comunión. Am, Hoy no tenemos la oportunidad de sentarnos físicamente a los pies de Jesús, pero sí vamos a ver que ahorita, en este momento, nos estamos sentando a sus pies, que estamos escuchando sus versículos, su palabra, estamos profundizando en su amor, y eso es lo que es necesario. ¿Comentarios hasta aquí? Ok. Entonces, entremos en el siguiente efecto. Quiero que vean aquí otros versículos que son muy importantes de qué es lo que es necesario y cómo Dios nos da lo que necesitamos. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Si esto quiere avanzar, aquí está. ¿Quién quiere leer para nosotros? Vamos a leer Juan 20, este, 19 al 22, en la primera parte de la que está resaltada. ¿Quién quiere leer? Adelante, por favor. Ya va, que esto se va atrás ahí. ¿Quién va a ser mi lector o mi lectora? Yo, pastor, Adelante, Mari. ya, déjeme acá. Mm, Tratando yo también de mover ay, esto y no puedo bien. moverlo. Ajá. Sí, perdón, perdón, me estoy poniendo los lentes. Ya, dice. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ok, seguimos, Mari. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, perdón, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Muy bien. Y aquí esta es una traducción de Reina Valera. La uso porque es la que más hay en la Latinoamérica. No es mi favorita porque tiene palabras que ya no usamos tanto. Y, por ejemplo, esto de remitir, si saben lo que significa que hay otras mm, versiones que son un poquitico más claras. Pero esto de a quien remitamos es a quien nosotros perdonemos los pecados. A quienes nosotros perdonemos los pecados, les serán perdonados, y a los que no se los perdonemos, no les serán perdonados, que es el ministerio de las llaves que Dios nos está dando. Entonces, de este punto, vamos a explorar un poquito lo que está ocurriendo aquí. ¿Saben cuándo ocurrió esto, no? Este es Juan 20. ¿En qué momento estamos del ministerio de Jesús? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuándo ocurrió esto que nos muestra el texto? Estaban los discípulos a puerta cerrada. Tenían, ¿qué es lo que tenían estos discípulos? Tenían mucho,
Miedo. Porque tenían miedo, tenían muchísimo miedo. ¿Pero por qué? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Por qué tenían Tenían miedo? miedo, Ujú, tenían miedo porque creían que le iban a hacer lo mismo que le hicieron a Jesús, que claro, estaban persiguiéndole, ¿no? Entonces claro. ellos, cuando Jesús lo crucifican, ellos salen, se esconden, están muy miedosos. Sí, excelente, Link. Entonces, bueno, eso es importante para que veamos dónde estamos. Tenían miedo y tenían razón de tener miedo, no crean, o sea, no, esto no es cualquier cosa. Acababan de asesinar a su maestro y el temor real, que de hecho fue real porque se desató una persecución, era que, bueno, tal como Dios se lo había dicho, Jesús le había dicho, se los advirtió. Si me rechazan a mí, los van a rechazar a ustedes. Si me persiguen a mí, los van a perseguir a ustedes. Nadie es mejor que su maestro, así que prepárense, es normal. Más bien para nosotros es nos sirve de, de consuelo y también como una confirmación de que estamos en el camino del Señor, porque bueno, cuando nos persiguen por lo que Dios dice, estamos viviendo exactamente lo que Dios nos está diciendo. Entonces ellos tenían muchísimo miedo. Había sido asesinado, lo habían visto brutalmente colgado en una cruz y su corazón estaba lleno de incertidumbre. ¿Ok? Y esto es justamente después de la resurrección de Jesucristo. Mari, Eso le iba a preguntar que me confirmara. Después, este es al día siguiente de la resurrección, es por muy, cuanto él dice que está, o sea, el texto dice que está mostrando las manos y el costado. Fue la primera visita que hizo después de la resurrección. sí, exactamente. ¿Sí? Y creemos que, no estoy, Mari, es una buena pregunta si fue el día siguiente. No sé, pero si fue muy corto, es muy probable que haya sido enseguida después de que él se presentó. Tengo que ver, o Oh, sea, tengo que ver el outline. Y una de las confusiones que me da es porque los judíos miden el día diferente de que nosotros. Para ellos el día sí, termina a las 6 de la tarde y comienza el día sí. siguiente. Entonces, sí, pero no es tan, sí fue enseguida, tan pronto como Jesús empezó a presentar a los discípulos, O, en o la a lo mejor la noche. primera visita después de la resurrección, más que el día al día siguiente. Sí, Es más claro, entonces, correcto. pero sí puede ser, a lo mejor la respuesta es sí a ambas, porque puede ser que haya sido el día siguiente en el calendario judío, porque si Jesús visitó de noche ya era el día siguiente, pero para nosotros es el mismo día porque tomamos la día 24 horas. Lo importante es que Jesús sabía cómo estaban sus discípulos y fue a darles la paz que ellos necesitaban. La paz, o sea, estamos hablando del día 3. Esto debió haber ocurrido en el día, o sea, justamente después de su resurrección. Entonces puede ser el día el domingo, puede ser el día lunes, cuando Jesús resucita. O sea, pero sí, están en pleno, en un momento muy crucial, en un momento de desesperación. Jesús va, y ya se estaban, ya se habían, estaban corriendo los rumores de lo que había ocurrido, de la resurrección, pero aún así su corazón le faltaba mucha paz. Entonces, este miedo que está allí es un miedo real, es un miedo importante, pero nuevamente Jesús calma. Y el, cuando Jesús está allí con ellos, o sea, se presenta, ¿ok? Vemos que Jesús les da paz. Lo primero que les dice, se puso en medio de ellos y les dio paz, paz a ustedes. O sea, todo está bien. Y estas palabras de paz son bastante importantes dentro del contexto, porque recuerden también, no solamente habían dos cosas que estaban pesadas en su corazón. ¿Eh? ¿Cuáles cosas estaban pesadas en el corazón de los discípulos? ¿Cómo se portaron los discípulos al final, en el momento de la muerte de Jesús, o en el momento de su aprehensión? O sea, todos esos momentos anteriormente, ¿cómo estaban los discípulos? ¿Cómo se habían portado ellos en esos momentos? Mal, Malísimo. ¿cierto? Sí. Sí, Sí, Lo entre abandonaron. miedo, lo abandonaron, claro. esto, Tenía miedo. ingratitud, Mm. Sí, etcétera. y tenemos, por eso es importante meditar en estas cosas, porque este es el corazón de mi Dios para ti y para mí. Y yo estoy seguro que ustedes en su corazón, en más de un momento,
vamos a sentir que le hemos fallado a Dios. Y la verdad es que sí le hemos fallado a Dios, y le vamos a fallar un montón de veces. Y cuando esa tristeza llegue a nuestros corazones, que es una buena tristeza, no es una mala tristeza, porque nos duele, no tomamos en serio las cosas cuando despreciamos a Dios, cuando no le somos fieles, y eso es una buena tristeza, es una tristeza producida por arrepentimiento, una contrición verdadera. Pero nuestro Señor no viene y nos reclama y dice que que no nos desprecia. Todo lo contrario, Él está tan pronto como sea posible buscando la oportunidad de darnos paz. No les reclama. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los que dijeron que me iban a acompañar? ¿Dónde están los que dijeron que no me iban a abandonar? ¿Dónde? No, contrario. O sea, Él conoce, Él ya sabe. O sea, tenemos un Señor que Él se identifica con nosotros porque tomó nuestro propio cuerpo, porque Él sabe lo que va. Ese es el Señor que nos dice a nosotros, yo sé que el Espíritu quiere, pero la carne es débil. Yo lo entiendo. Por eso yo vine aquí, porque yo sé que ustedes, aunque quieran, no van a poder hacer lo que yo sí puedo hacer por ti. Y en ese momento vino a darnos paz. Vino a decirles, estamos en paz, estamos en paz. No estoy diciendo que no hicieron nada, pero yo perdono lo que hicieron. Lo que a ustedes les faltó, yo lo suplo. Y esa es la paz que yo les vengo a dar. Nuestra relación no se ha roto. Nuestra relación continúa porque yo así lo extiendo, así yo lo garantizo. Entonces tengan esa paz. Yo tengo paz con Dios porque cada vez que yo vengo a Él con un corazón contrito y humilde, mi Señor nunca me rechaza. Y eso es una verdadera bendición. Cuando el diablo me acuse y me acusa, tengo esta paz. La paz de saber que en Cristo mis pecados son perdonados. Y le pido a Dios que me ayude a no cometerlos de nuevo, a que sea cada vez más fuerte para poder resistir mis faltas como ser humano. Entonces Jesús le muestra las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Por qué será que le muestró las manos y el costado? Adelante, Eric. Sí, el Señor le muestra las manos. Bueno, de hecho hay un versículo bíblico, no me acuerdo si en Ezequiel o Zacarías creo que habla, que le Ujú, van a preguntar, dije, ¿de dónde le hicieron esas cicatrices, va? Y él ujú. dijo, en casa de mis amigos. ¿Va? Ese es un símbolo de la parte que sí era él, pues, lo que pasó, lo que sucedió en la cruz, porque los clavos eran las señas, la lanza a su costado, ¿verdad? Él le muestra y me llama la atención eso que dice también, dije que después de que vieron los discípulos eso, dice que se regocijaron viendo al Señor. O sea que para que ellos entendieran que realmente era Jesús el que estaba con ellos. Y también hay algo que me llama la atención, no sé si lo puedo decir, Claro ahí que en el sí. versículo, en el versículo 22 que Jesús le dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciben el Espíritu Santo. Mire Sí, que me llama la atención porque si me baso al principio de Génesis, dice que Dios sopló el espíritu de vida al sí. hombre, ¿va? Ujú. Y es que representación esa para mí, ¿va? Tremenda, me gustó, me gusta a mí esa parte, le digo que cuando Jesús le dijo, reciban y sopló, porque también Dios le sopló al hombre, ¿va? Cuando solo era tierra, Claro, o solo éramos polvo, como dice la palabra, ya. y que sopló sobre nuestras narices, ¿va? Gloria a Dios, ¿va? Amén, Eric. Yo ahorita voy a expandir un poco. Es una referencia de lo que está ocurriendo cuando Dios nos sopla su Espíritu Santo. Y sí, sí, esa expresión nos devuelve a Génesis, sobre todo a ese punto del Génesis. Y es importante porque vamos a ver qué hace el Espíritu Santo en nosotros, que nos devuelve al sitio original. Mari, Pastor, junto con lo que dice el hermano, el amigo, en relación a que efectivamente el Señor quiere mostrar que es Él,
también al mostrar sus llagas, sus heridas, Ujú. muestra el poder de Dios. Aquí se ve cómo Él está mostrando el poder omnipotente, omnipresente, omnisciente de nuestro Padre del cielo, nuestro Creador, para que no haya duda de quién es Dios, en Excelente. definitiva. Ujú. Eso. Excelente, Mari, muy bien. Está mostrando su poder allí. No, no es otra persona, sino sí. Este, y, y es el poder de mostrar de que sí ocurrió lo que ocurrió, pero lo que ocurrió no puede detenerlo. Ocurrió no, él ha vencido lo que ocurrió. Eso mantiene sus marcas. Excelente. Elin, Sí, en el versículo 22 de Juan que dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. mm, Yo tengo una pregunta entonces. sí, Los discípulos allí recibieron el Espíritu Santo ujú. y entonces allá en Pentecostés ya ellos tenían el Espíritu Santo y recibieron otra vez el Espíritu Santo. Sí, sí, muy buena pregunta, Elin. Excelente. Y mm, ¿qué dice aquí el texto? Aquí dice el texto que lo recibieron, ¿verdad? Aquí lo dice, y no es falso, lo recibieron. De hecho, la recepción del Espíritu Santo les da paz y está allí. ¿Y qué dice el texto más adelante en el día de Pentecostés? Que estaban ellos mismos ahí y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, bueno, ya no lo tenían antes, lo volvieron a pedir. El- ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es sí. De hecho, se han dado cuenta cuando nosotros oramos. Se han dado cuenta como yo muchas veces comienzo la oración al comienzo de la clase. ¿Qué le he pedido a Dios? Si recuerda cuál es una de las cosas que yo pido a nombre de todos nosotros. Si han escuchado una expresión que es importante, que es bíblica de paso, que es una oración que ya se hace en el Antiguo Testamento. Adelante, Raúl. Profesor, yo siempre con este versículo he tenido un poco de duda o un pequeño, cuando dice que al que les retuviere los pecados les serán retenidos. O Sí, sea, ¿qué quiere decir? Que a la persona que no le decís los pecados que tienes, como que los sigue teniendo. sí, ya entramos. Ese se llama el Ministerio de las Llaves. Ya voy a pasar ese punto. Muy bueno, Raúl. Y de paso, Raúl, le damos gloria a Dios porque te estás recuperando con tu salud. Venimos orando por ti y siguiendo eso y le damos muchísima gloria a Dios por eso. Pero Sí, sí, ya estoy un poco mejor, he estado bastante mal, no había forma de eh, cortar. Siempre que uno se adentra más en los caminos del Señor, me así es. pasan cosas, como que siempre me pasa algo. eh, No sé a qué se debe bien, pero bueno, eh, eh, es de llevo muy esperarse, Raúl. poco en el Evangelio, llevo 3 años en esto y siempre ahora que estoy haciendo este tipo de curso Ujú, o cuando iniciamos un plan de evangelización en la iglesia, siempre que hay un paso, me pasa sí, algo me pasa siempre, así que sí. es resistir. Ya, al final de la clase, Raúl, si quieres, si tienes tiempo, si quieres, te quedas un ratico y hablamos un poquito de eso. Para que, bueno, nuevamente estemos preparados, precisamente, y de eso se trata, estar preparados porque esto no es nada nuevo. Dios nos advierte que eso es más lo normal que lo anormal. Porque tenemos tres enemigos que actuando en conjunto para tratar de cambiar, hacer el daño, el plan de Dios que no es cambiable, pero Él quiere, sean piedras de tropiezo que vamos a meter y vamos a estar preparados. Nada que temer, pero simplemente guerra avisada no mata soldados, así que no te preocupes. Y ahorita voy a responder tu pregunta sobre lo que es eso de remitir o no remitir, o perdonar o no perdonar. Pero entonces, bueno, volviendo un poquito antes a la pregunta de Eileen, cuando yo oro, yo pido, Señor, danos una doble porción de tu espíritu, que es una oración también que bíblica, que está allí donde le estamos pidiendo a Dios o sea, que su Espíritu Santo trabaje en una forma particular. Y la forma en particular en que trabaje, Señor, dame causa en mí no solamente paz, sino entendimiento, abre mis ojos, déjame ver. Entonces el Espíritu Santo nosotros estamos recibiendo permanentemente el Espíritu Santo. Está a nuestro alrededor, está dentro de nosotros y crece dentro de nosotros. Estamos pidiendo, Señor, que es lo mismo
Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, y nuevamente es una oración que con razón Jesús nos dice, nos enseña esa oración y nos dice, oren de esta forma también, una de las cuales la hacemos nuestra. Decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. O sea, ese venga a nosotros tu reino crece en mí, en mi corazón, gobierna tú mi corazón, lléname tú con tu Espíritu Santo, toma control de mi vida. En cierta forma, estamos en una lucha espiritual, ¿ok? Ahí nuestra lucha no es contra carne, sino contra potestades. Hay algo ocurriendo más allá. Jesús nos dice a nosotros, o estás conmigo o estás en mi contra, o estás en mi bando o estás en el bando contrario. Nosotros estamos bajo la influencia, o sea, o estamos en la influencia de Dios o estamos en la influencia del diablo. En otras palabras, hay alguien que influye en nuestras vidas y nosotros dejamos que sea Dios quien influye en nuestra vida. En cierta forma, esto es ya, por supuesto, es algo mucho, la palabra generalmente no se usa como la voy a utilizar, pero cuando se habla en términos negativos, hablamos de que una persona puede estar poseída por algún demonio. Y ese demonio es una influencia en su vida y vemos lo que hace, como lo mostró en la Biblia, y se destruye, miente, hace todas las cosas negativas. Pero por el otro lado, cuando estamos nosotros manejados, por eso por la palabra poseída, sí, generalmente tiene la connotación negativa, pero al mismo tiempo hay una parte positiva que es que siendo conducidos, manejados, ocupados, administrados por el Espíritu Santo, es la parte positiva donde también tiene sus efectos, que son, ya los vemos, los efectos del Espíritu, amor, benignidad, paz. O sea, entonces, o estamos en un lado o estamos en el otro. No hay indiferencia. No hay punto medio. Entonces, Dios nos da el Espíritu Santo y nos lo sigue dando cada vez que nosotros, o sea, nos los da en muchas oportunidades. Nos los da cuando recibimos el bautismo. ¿Cómo El así? día que los bautizaron a ustedes y a ¿A mí, qué lo hicieron? ese día Dios nos dio el Espíritu Santo. El día aquí estamos recibiendo el Espíritu Santo, mientras estamos hablando de su palabra. Cuando vamos a la Santa Comunión, recibimos el Espíritu Santo. ¿Cómo lo? Porque por lo que Él dice que hace. O sea, cada vez que nosotros tomamos el cuerpo y la sangre de Cristo, anunciamos, o sea, la palabra está presente, nos renueva la fe y todas las cosas que habla el apóstol Pablo de lo que hace, compartir el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, recibimos siempre el Espíritu Santo. El Espíritu, la, ya tenemos ese mismo Espíritu, ¿ok? Ese es el mismo Espíritu, y ahorita tengo una pregunta más adelante, nos lo da Dios a través de su palabra. Y ahorita tengo una lámina muy bonita donde nos va a hablar de ese efecto en nosotros y de quiénes somos nosotros. Pero volviendo ahora a la pregunta de Raúl, de esto a quienes nosotros remitamos los pecados, se les han remitido o perdonados, es la otra palabra que es más clara, y a quienes no, viene de aquí, ese es el ministerio de las llaves. Nosotros somos la voz de Dios, somos los representantes de Dios como tal. O sea, Dios nos ha dado ese privilegio de que nosotros representamos a Dios. Aquí está hablándole Dios a todos sus discípulos, no solamente a los 12, a todos los que estaban reunidos. Y luego cuando nuevamente vaya a ascender y hace la gran comisión, también es para los creyentes. Esto no es para el ministerio público. Yo pertenezco al ministerio público, tengo este privilegio porque me he dedicado a esto y he sido ordenado y hay otras formas de ministerio público. Pero esto pertenece al ministerio de todos los creyentes, ¿ok? La Biblia habla de la nación, una nación, ustedes son una nación santa, real sacerdocio. O sea, ese es el sacerdocio de todos los creyentes que les otorga a ustedes estos responsabilidades y beneficios. La de proclamar el evangelio, eso no pertenece a los líderes de la iglesia, pertenece a todos los creyentes. Ustedes están aquí para eso. El bautizar también es para ustedes, no es solamente para los líderes de la iglesia. Sí, muchas veces lo hacemos los líderes de la iglesia por orden, pero no porque no lo puedan hacer. Y en este caso, el de perdonar y el de no perdonar los pecados lo hacemos nosotros. Em,
Cuando lo hacemos, no lo hacemos porque yo esté perdonando, sino lo hacemos porque tenemos la autoridad de Dios para hacerlo. No es un capricho mío, es bajo la autoridad de Dios. Dios nos dice, ¿qué es esto? Cuando viene alguien arrepentido, como el rey David, cuando fue confrontado, Natán lo confronta, él confiesa su pecado, tiene arrepentimiento y Dios le dice inmediatamente, tu pecado ha sido perdonado. Entonces, nosotros cuando alguien viene con un corazón arrepentido y confiesa su pecado, tenemos el privilegio de poderle anunciar lo que el Señor ha hecho. Tu pecado ha sido perdonado, las puertas del cielo están abiertas para ti. Y esto es importante para darle a las personas el consuelo que no viene de nosotros, que no son, sino es la palabra de Dios y hablamos con la misma autoridad de Dios. Por el contrario, si una persona no está arrepentida de su pecado, tenemos también la obligación en amor, no en rabia, sino en amor de decirle, mira, Cristo pagó por tus pecados. Lamentablemente, tú estás rechazando ese perdón al persistir en tu actitud impenitente. Si tú persistes en tu actitud impenitente, las puertas del cielo están cerradas para ti y ¡pum! Se cierran las puertas del cielo porque están cerradas. Y eso, la intención de eso es que la persona diga, recapacite. Ups, o sea, wow. ¿Qué fue lo que pidió el apóstol Pablo en la congregación de Corintios? Había un hermano que estaba haciendo cosas terribles y él le dijo, échenlo al diablo a ver si así aprende. Y después vimos que sí aprendió y lo reincorporaron. O sea, es el último recurso. Entonces, esto también se llama a veces el ministerio de las llaves, a veces se llama excomunicación, que es cuando también se le dice a la persona, no tomes la comunión porque no te va a hacer bien, todo lo contrario, va a hacer juicio, pero también es un indicativo de que no estás en buen estado en este momento con Dios. Y si te pasará algo, tu futuro no es bueno. Entonces, es una muestra de amor. Y tenemos ese privilegio, Raúl. Entonces, cuando venga alguien arrepentido para ti, tú le puedes decir, mira, con toda la certeza te anuncio, así como el este está alejado del oeste, el Señor ha retirado tu pecado. No, vete en paz, el Señor ha perdonado tu pecado y le puedes mostrar que esa no es tu opinión. Lo estás haciendo en el nombre de Dios. Entonces, es el ministerio de las llaves. Si lo ven en el Vaticano tiene unos símbolos que tienen dos llaves cruzadas. Se refiere a esto. Lo único malo de eso es que el Vaticano ah, reclama que el ministerio de las llaves solo le pertenece a ellos. Y no es cierto. El ministerio de las llaves le pertenece a los creyentes, a todos los creyentes en general. Lo podemos hacer todo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta en esta parte? Raúl está, sí, que queda respondido. O sea, lo que esto de todo modo forma parte de un curso completo, Raúl. Pero quisiera saber si la explicación es satisfactoria. Bueno, entonces, Jesús, Eric mencionaba también que esto nos transporta ¿cómo se llama? Al comienzo de Génesis, cuando Dios sopla en el ser humano aliento y le da el alma, le da la vida. Y ciertamente nos lleva hasta allá. Primero que esto no lo hace con ningún animal. Am, a los animales los crea y punto. Al ser humano no solamente lo crea, sino que le sopla y le da. Y les da, cuando los sopla y le da vida, hombre y mujer los crea a su imagen y semejanza. Esta vida, esta nueva vida que Dios les pone en ese momento donde estamos, estaba hecha a la semejanza de Dios. En otras palabras, personas que tenían y no estaban sin pecado. Sean santos como yo soy santo, estábamos al principio sin pecado, completamente limpios. Cuando Dios nos da el Espíritu Santo a nosotros, el Espíritu Santo nos retorna a ese estado. Recuperamos la imagen de Dios. Recuperamos ahora la santidad que Dios necesita de nosotros. Tenemos un hombre nuevo que es santo y perfecto. ¿Cómo está? Aunque no lo vemos en este momento completamente, sí lo somos. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado permanente. Entonces, aunque tengamos esta dualidad, Dios se encarga de purificarnos. De hecho, a mí me gusta mucho lo que dice Juan. Dice, si decimos que no tenemos pecado, y la palabra tenemos es presente, presente continuo, o sea, tenemos en estado de posesión, todo el tiempo tenemos pecado, como el apóstol Pablo que nos dice que cuando quiere hacer el bien lo acompaña el mal y está frustrado por eso. Es una realidad permanente. Tenemos pecado permanentemente. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Entonces siempre tenemos que reconocer que como dice el rey David, mi pecado va siempre delante de mí. Este,
Pero a pesar de que esto es verdad y que esta es la naturaleza pecaminosa, ah, si confesamos nuestros pecados, si vamos a Dios con contrición, con un corazón arrepentido, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Entonces están ocurriendo dos cosas simultáneas. Aunque tengamos pecados, Dios permanentemente nos está purificando y nos está limpiando para devolvernos esa imagen que nos llevó al principio. La imagen, recuperamos la imagen de Dios, que es la santitud, la santidad que Dios requiere a través del nuevo hombre. Entonces, ¿cuál fue el efecto de Jesús soplando sobre sus discípulos? Cuando Jesús le sopla a sus discípulos, y yo acabo de hablar de esta restauración que ocurre, ¿qué les está dando? Y Elín también tocó en ese punto. ¿Cuál fue el efecto? que les dio el Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Jesús les dio el Espíritu Santo y el efecto del Espíritu Santo es darles a ellos la paz que necesitan, darles fe. El Espíritu Santo les da la fe, les da la paz que Dios está buscando. Y con esa fe y esa paz viene, por supuesto, todo lo que viene, lo que fluye de allí sobre el perdón de los pecados, sobre todo las ventajas y el amor de Dios. Entonces, ahora, ¿cómo nos respira? Nosotros no tenemos ese beneficio de estar allí frente a Jesús, pero ¿cómo lo hacemos hoy? Creo que ustedes ya lo hemos mencionado un poco, pero ¿cómo respira Jesús sobre nosotros esto? Y yo creo que para que ustedes respondan bien eso, vamos a ver el próximo versículo. Ajá. Cuando Jesús nos respira a nosotros hoy, ajá, ya, cuando respira el Espíritu Santo, ¿qué ocurre en nosotros? Y aquí tengo el versículo que nos muestra qué ocurre en nosotros. Adelante, Mari. En relación a los apóstoles y a lo que dice Hechos en general, yo creo que los revistió de su poder, porque a partir de allí mejoraron sus capacidades para impartir la palabra, eh, pudieron y tuvieron la capacidad de hacer milagros. En el fondo, lo que hizo Cristo en 3 años de alguna manera, bueno, no de alguna manera, a través del Espíritu Santo, adquirieron esas mismas capacidades para poder seguir el ministerio que les dejó impuesto nuestro Señor. Una. Y a nosotros también. Claro, considerando que en nuestros tiempos nosotros no necesitamos, o sea, no tenemos, a ver, nos transmite su poder del punto de vista de que estando en los caminos del Señor tenemos fortaleza, el consuelo nos llega de una manera distinta, por ende, valga la redundancia, la fortaleza está presente, la mente está mucho más abierta, mucho más clara, ese paño que teníamos los ojos se nos han quitado, nos reviste de Él y eso trae como consecuencia el poder entender su palabra, el poder entender lo que implica cosas, detalles, por ejemplo, los tiempos del Señor, faculta que podamos cultivar la paciencia, la prudencia, y un sinnúmero de dones y características. En términos muy generales lo explico yo, pastor, es lo que Sí, yo pienso. sí, no, y nuevamente son varios aspectos de lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. O sea, nuevamente estamos bajo la influencia del Espíritu y los frutos del Espíritu se van a ver allí. Pero busquemos el fruto principal, o sea, vamos a buscar el fruto principal del Espíritu Santo, que causa en nosotros, que es el esencial de todas las cosas que Dios puede causar. Hay una que es la esencial y ahí nuevamente en la pantalla hay una buena razón de ver cuál es ese fruto esencial. La fe. La fe. La fe. Exactamente, la fe. Fíjense ustedes lo que dice Jesús. Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás, y esto está en el mismo capítulo. Tomás no quería creer. ¿Por qué? A Tomás lo llaman el dudoso. Ujú. Y bueno, por supuesto, todos somos Tomás también. Ah, Hasta que yo no vea con mis propios ojos, yo no lo voy a creer. Le habían dicho, mira, este se me apareció a mí y a mí también, los hermanos, o sea, todo el mundo, el run run, y yo no, hasta que yo no lo vea, yo no lo creo. Hay un refrán que no sé de dónde viene, pero dice, creo que es colombiano, venezolano, que dice, si yo te digo que la burra es negra, es porque tengo los pelos en la mano.
O sea, porque eso no es fe. Eso es porque aquí lo tengo y eso es lo que nosotros queremos ver, que aquí lo tengo y por eso te lo puedo mostrar. Pero Jesús Ujú. dice que no, que bienaventurados son aquellos que creen sin ver. ¿De quién está hablando Dios aquí? ¿Quiénes son estos bienaventurados? Dice, bienaventurados los que no vieron, Y pero sí creyeron. creyeron Ajá. ¿Y de sin quién, ver. Noemí, de ¿Sí? quién está A, hablando? to- ¿De quién está hablando Jesús ahí? ¿De quién está hablando? a todos los que les Los discípulos. predicamos ahora. Sí, Yo creo que esa palabra es para ellos porque sin ver a Cristo debemos de creer su claro. palabra, Sí, ¿sabes de quién está hablando porque, aquí? Noemí, el Señor está hablando de porque ti. Él está con nosotros. Claro, está hablando de ti, con nombre y apellido. Está pensando en ti, Noemí. Está pensando en Mari, está pensando en En Jesús, está nosotros. pensando en Eric. Sí. O sea, Él está hablando de cada uno de nosotros. Nosotros somos bienaventurados. Somos bienaventurados porque sin verlo físicamente lo podemos ver con los ojos de la fe. Sabemos Sí. que esto no es un cuento, sabemos que es una realidad. Y eso es producto del principal efecto del Espíritu. Nosotros tenemos este Espíritu, Mm. no hay otro. La fe, nadie puede decir Jesucristo es el Señor y no simplemente decirlo de boca, sino creerlo, sino es a través de él, del Espíritu Santo. Esa es la marca del Espíritu Sí. Santo. Es lo único que es necesario. Lo demás no. Vamos a repasar otros sitios donde, bueno, aquí lo que hicieron, hicieron algunas señales maravillosas. Muy bien, Dios, eso se los hizo Dios. Pero la marca del Espíritu es esta, la marca indeleble. Dios va a escoger momentos en que las personas pueden hacer varias cosas con su espíritu, pero la que Dios le da a todo el mundo con su espíritu, un solo espíritu, es esto que está aquí. Adelante, Eric, tengo el link también. Sí, ahí, bueno, antes de que contestara, iba a contestar la fe yo siempre, Claro. y se me adelantaron. Este, bueno, Jesús, bueno, a Tomás le está enseñando y le muestra lo primero que hizo Jesús, demostrarle a los discípulos, ¿verdad? Fue sus heridas. Por ejemplo, si vemos atrás a lo que habíamos leído anteriormente, dije que Jesús le enseña las heridas de las manos y el costado. Y, y a Tomás, pues, le dije, va, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea que como tú viste, creíste, va. Eso, como dice la misma palabra, que la fe es las cosas que no son como si fuesen, ¿va? Sí, Esa es la fe nuestra, que nosotros tal vez no estuvimos en el tiempo de Jesús, pero creemos claro, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí está nuestra fe. claro, Esa es la parte fundamental del Espíritu Santo en nuestra vida, aumentar nuestra fe. correcto. Y cada vez que aumente la fe, el Espíritu Santo sigue creciendo en nosotros, recibimos cada vez más y más espíritu y eso es importante. Elín, Sí, hermanos. Por eso que dice que la fe es el fundamento, ah, ¿verdad? Es la base nuestra. Estamos fundamentados en la fe. De ahí va a depender todo lo que viene. claro, Entonces, lo importante que es la fe en nosotros, ¿verdad? La fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe en Él, la fe en su claro, palabra. claro, tal cual, Elín, excelente. Entonces no quitemos nuestros ojos de allí. Cuando quitamos los ojos, o sea, aún con buenas intenciones, como Marta, que a veces la iglesia pierde su rumbo. O sea, está bien hacer el bien, está bien, pero a veces la iglesia pierde el rumbo y se dedica a hacer, pierde el rumbo en el que se convierte en una entidad de ayuda social. Y nuevamente no tiene nada de malo, está bueno, es parte de los frutos de la fe, pero si es una ayuda social sin que la palabra esté presente, se pierde lo más importante. Entonces, enfoquémonos en la parte importante, en lo que es esencial, que es crecer nuestra fe a través de su palabra, y esto va a ocurrir aquí. Entonces, ¿cómo recibimos nosotros? Entonces, ya que no estuvimos ahí ese día en que Cristo se le presentó a los discípulos, pero ciertamente no estamos en desventaja tampoco. De hecho, tenemos muchas ventajas. ¿Qué dice aquí? A ver, ¿quién quiere leer para nosotros? En 2 de Timoteo 3, 15 y 17. Adelante, Raúl. Y desde la niñez
has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda la buena obra. Excelente. Entonces nosotros, Raúl, cómo seguimos recibiendo ese soplo de Dios, del Espíritu en nuestros corazones? A través, ¿qué dice el segundo Timoteo? A través A través de la palabra. a través de las palabras. Las sagradas escrituras, las cuales nos dan esa sabiduría, que no es la sabiduría no es una cuestión intelectual, sino la certeza de que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Entonces, a través de las escrituras seguimos y recibimos permanentemente el Espíritu de Dios y nos sentamos a los pies de Cristo. Cristo habla con nosotros de forma diaria, permanentemente. Por eso, en la lección pasada vimos lo importante que es la oración, pero la oración no nos va a dar por sí sola la parte donde Dios nos llena a nosotros con sus respuestas y su palabra, a menos que, como yo expliqué antes, que nuestra oración envuelva la palabra de una vez, que es muy importante. Para mí me hago las dos cosas y nos ayuda a ir, mientras estamos poniendo nuestras peticiones y nuestras cosas, recordamos lo que Dios dice en su palabra, sobre todo que es referente a lo que estamos pidiendo, para irnos respondiendo una vez y darnos paz. Pero es en la palabra donde Dios nos responde y nos habla a nosotros. Sentémonos a las puertas, a los pies de Cristo para alimentarnos de Él, y el Espíritu trabaja, siempre trabaja. Nuevamente, el Espíritu, recuerden la explicación de la palabra inmediato en términos teológicos. El Espíritu no trabaja de forma inmediata. Y cuando utilizo esta palabra inmediata, no quiero decir que no trabaja así, porque sí, el Espíritu trabaja de forma instantánea. En el bautismo trabaja de forma instantánea. Lo que quiero decir es que no trabaja de forma inmediata, es sin medios. Inmediata es sin ningún tipo de medio. El Espíritu Santo trabaja a través de medios. ¿Cuáles son los medios? Los medios de gracia, la palabra y los sacramentos, porque es lo que Él promete. No es uno. Algunos dicen, pero pastor, usted está limitando al Espíritu Santo. No, yo no lo estoy limitando. Yo solamente estoy diciendo como Él dice que Él se manifiesta. Yo no prometo nada que Dios no promete. Dios puede hacer lo que quiera, pero Él escogió hacerlo de esta forma. Escogió que las personas puedan ser salvas a través del poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? La palabra. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios Poder de Dios. de salvación para todos. Nadie va a ser salvo si no es a través del Espíritu Santo, a través del mensaje del Evangelio. Entonces el Evangelio es el poder de Dios para todos aquellos que creen. Entonces allí encuentro a Dios, allí está el Espíritu Santo en su máxima expresión, y Dios sigue em, respirando ese espíritu en nosotros. Elín. Esto me parece tan bonito, tan hermoso, ¿verdad? Que lo que estamos haciendo, escudriñando la palabra, meditando en ella, y aquí nosotros miramos el pensamiento del Señor. Ujú. Él deja su palabra, y miren lo que dice aquí, que Él dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, o sea, completamente preparado. Es la palabra del Señor la que nos prepara, la que nos va moldeando, la que nos va transformando, la que nos va llevando hasta ¿cómo digo yo? Hasta ese escalón, esa meta donde quiere el Señor llevarnos. Y entonces Él nos está preparando ¿para qué? Para que hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos, para que cumplamos el objetivo por el cual el Señor nos ha colocado, ¿verdad? Nos ha puesto aquí en este lugar en que nos ha otorgado, preparados para toda buena obra. Las obras ya están ahí, ¿verdad? Ya. Y las obras, ¿quién las ha preparado? Él, para que nosotros seamos ese milagro que otra persona está esperando. Allá está ese hermanito con ese problema tan grande, y entonces Él me usa a mí para que yo vaya allá a donde está ese hermanito y yo sea ese milagro, ¿verdad?
que el Señor está usando ese canal de bendición. Pero ¿quién me preparó? ¿Quién me está preparando? El Señor a través de su palabra, a través de mi fe que yo he colocado en Él, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Él me ha preparado a mí para yo ser esa voz, para yo ser ese consuelo que ese hermano está necesitando. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Cómo Amén. nos Sí, usa. amén. Somos ese canal de bendición, que sea Correcto. Él obrando en nuestras vidas como Él Sí. quiere. Amén. Sigan, brillen para que otros vean sus buenas obras y puedan alabar a nuestro Padre Celestial por causa de ustedes. Entonces aquí está lo que está diciendo el link. Es muy importante que aquí hay dos cosas importantísimas. Una fluye de la otra. Si no está la primera, no está la otra. La primera y más importante la acabo de subrayar yo en amarillo. ¿Ok? La primera cosa que nosotros necesitamos y tenemos que tener es que Dios nos da lo que Él pide de nosotros. ¿Qué necesitamos para nosotros estar en su presencia? ¿Qué necesitamos para ir al cielo? ¿Qué es lo que Dios exige? Sean así como sean perfectos, así como yo soy perfecto. ¿Podemos nosotros ser perfectos por nosotros mismos? Por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias... No, no nunca, podemos. jamás. Imposible, imposible. Nunca. Pero miren qué bonito está aquí, qué fácil está aquí. Lo que Dios exige de nosotros, que es una exigencia, y nosotros no podemos cumplir por nosotros mismos, Dios nos los da, nos los regala. Aquí tienen las escrituras, aquí tienen el poder del evangelio para que ustedes sean perfectos. Lo que yo quiero de ustedes, yo se los doy a través de la palabra. Entonces, lo primero que hago yo aquí es darles mi Espíritu Santo para que ustedes sean santos y sean perfectos. Y ya lo tienen, y ustedes son santos, son perfectos. Por eso es que les puedo decir a ustedes que ustedes son, bueno, Santa María, Santa Noemí, San Juan, cada uno de ustedes, San Eric, somos santos. ¿Por qué? Porque hemos sido santificados en el nombre de Cristo. Vamos a seguir peleando con nuestros pecados, pero no se olviden de quiénes son. Perfectos, santificados, hechos aparte. Y eso, como estamos santificados somos parte de Dios, vamos a dar fruto. Y ese fruto es la obra del Señor. Dios nos escoge para que demos fruto. Pero las dos cosas que Dios quiere de nosotros son eso, que seamos, primero nos santifica en su palabra, nos da la fe que necesitamos y luego esa fe dejamos que produzca fruto. Preparados para la buena obra, como dijo, como Elín estaba Tiene citando, buena obra. la obra que Dios escogió de antemano para nosotros. Y Sí. nos deleitamos en esto. Y gracias, Señor. Permítenos, y esto, de eso se trata todo este curso. Este curso se trata de alimentarnos nuevamente y de servir de, de testigos de Dios hacia el mundo, abriendo los ojos, hablando con la gente, buscando las oportunidades para servir a Dios como tal. Entonces, aquí estamos nosotros, tenemos la Biblia, tenemos las palabras de Dios en la cual Dios sigue hablándonos a nosotros, nos estamos sentando a sus pies y de esta forma también buscamos la forma de servirlo de otras personas. Nos alimentamos y hacemos como, ahora que tenemos el amor, Dios nos dice lo mismo que le dijo al apóstol Pedro. Ustedes me aman. Yo sé cuál es la respuesta. Yo sé cuál es la respuesta. Entonces Dios le dice a ustedes que Él sabe que ustedes lo aman. Dice, bueno, muy bueno, sé que es verdad. Con este amor, ve y alimenta, ve y busca a mis ovejas, ve y muestra el amor a los demás también. Lo que ustedes hagan por mí, o lo hagan por los más pequeños, lo hicieron por mí. O sea, ustedes vayan a hacer esto por mí, no por los demás, sino por lo demás. Entonces, los resultados, según este pasaje, es que estamos, lo que hablamos, dejamos perfectos. Tenemos el Espíritu de Dios a nosotros, Dios sopla ese Espíritu sobre nosotros y nos lleva al jardín del Edén, donde no había pecado, donde estábamos en la presencia de Dios. Y al mismo tiempo ahorita nos da paz, nos capacita para nosotros llevar el mensaje y dar los frutos de fe. Por supuesto, no podemos dar frutos si no tenemos la fe. Así que esto es una súper, súper bendición. Eh, tenemos todo lo que necesitamos y nos podemos sentar a los pies de Dios. ¿Comentarios? ¿No hay más comentarios? Muy bien. Entonces, aquí Pues yo estamos. creo,
Sí, adelante, Noemí. Yo creo que es verdad porque Dios dice aquí que ya cuando tenemos el Espíritu de Dios, estamos preparados para toda buena obra. Así Y es. yo he visto que en mi experiencia de hablarle a alguien, es Dios quien habla por mí cuando no sé qué decirle. Eh, Hay hay versículos que a lo mejor no me los memorizo bien, pero cuando estoy hablando me los sé muy bien. claro que sí, Noemí. Y ¿sabes qué, Noemí? Mi propia experiencia, em, muchas veces ustedes se han dado cuenta que yo los parafraseo. O sea, en otras palabras, cuando se habla de parafrasear, no es cambiar la Sí, historia, no se trata de cambiar la historia, sino se trata de ponerla en mis propias palabras. ¿Qué es lo importante de hacerlo cuando, o sea, vamos a hablar de las ventajas de eso y no de qué es lo que es parafrasear? O sea, el ponerlo en tus propias palabras te permite recordarlo mejor, dos, y transmitirlo a la persona en la forma en que sea probablemente más conveniente porque conoces el lenguaje. Es como leímos ahorita, algunas palabras en las traducciones antiguas no se usan y si yo utilizo esas mismas palabras, a lo mejor la gente no me entiende. Pero si yo sé lo que está diciendo, lo que quiere decir en este lenguaje, lo puedo hacer. Puedo hacer porque lo estoy parafraseando, pero no estoy cambiando el contenido. Déjenme explicarles eso se llama traducción dinámica, pero lo importante allí, lo importante allí es no cambiar el significado. O sea, podemos utilizar una ilustración, podemos poner mis palabras, pero que el significado sea el mismo. Entonces, no importa que nosotros utilicemos, no me lo tengo que aprender de memoria. Recuerden que las palabras que tenemos nosotros ahorita son traducciones, de todos modos, no es exactamente igual y son como traducción, hay variantes. Entonces, realmente lo importante es saber qué está diciendo. Este, límpiame, Señor, y quedaré más blanco que ¿qué dice el versículo? ¿Se acuerdan? Más blanco que la nieve, ¿verdad? En algunas traducciones, locales, para África, por ejemplo, estos versículos los han traducido como límpiame y quedaré más blanco que carne de coco. Este, ¿Entienden lo que hizo ahí el traductor? Eso Ujú. es una traducción dinámica, no está cambiando el sentido de lo que, ¿y por qué lo hizo? No por ir en contra de la palabra, sino que esta gente jamás ha visto en su vida lo que es la nieve, sobre todo en aquel entonces. Ahorita ya hay televisión y todo lo demás, pero en la época de los misioneros, le decían, ¿qué es eso? O sea, perdón, señor pastor, pero ¿de qué me está hablando? ¿Qué es nieve? No tengo la menor idea. Entonces, no sirve, o sea, esa ilustración no sirve para ellos. Pero él busca una ilustración que transmite exactamente lo que Dios quería decir. Entonces decía, bueno, ¿qué es lo más blanco que hay en el medio de las cosas que hay aquí? La carne de coco. Y le dice, bueno, límpiame y quedaré más blanco que la carne de coco. Entonces, eso es en función de lo que, de no importa que yo tenga mis propias palabras, le digo, pero siempre y cuando no cambie el contenido, que eso es la parte sí es importante, de lo que está en el versículo. Y le invitamos a la persona a que lea el versículo con nosotros más adelante. Inclusive, yo encuentro ustedes han visto que es bien beneficioso leer varias versiones simultáneamente de un mismo versículo para ver cómo son las diferentes traducciones, porque añaden, generalmente están bastante bien, algunas mejor que otras, pero nos da un buen entendimiento de lo que Dios está diciendo en su palabra. Entonces, bueno, escudriñen las escrituras. Al escudriñar las escrituras, nos sentamos a los pies de Jesús. La palabra escudriñar, yo creo que se los mencioné antes, viene sí, de la palabra, de la misma palabra de lo que es rumiar, rumiar. Nuevamente, creo que sí se los mencioné, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa escudriñar? Y la ilustración es una vaca comiendo grama. ¿Sí se los mencioné o no se los mencioné? Mm, Bueno, si no se los mencioné, se los menciono nuevamente. Sí, sí, A mí me claro. Si parece no, que no, mencionó la pastor. vez pasada, claro que sí. Bueno, entonces Ah, no me eso, acuerdo. ajá, que la idea, cómo comen las vacas grasa en grama? Sí, bueno, esto es lo que hacemos. La vaca tiene como cuatro estómagos y
la grama va hacia abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, abajo, hasta que la digiere completamente. O sea, nosotros hacemos eso, meditamos en su palabra, la pasamos, la bajamos, la subimos. O sea, no solamente la leemos, sino que pensamos en ella y nos quedamos en ella, oramos. Por eso es que el método de las 4 C es un método importante, porque nos permite rumiar en ella. O sea, pum, pum, degustando. Y eso sigue trabajando, porque la palabra siempre queda, permanece en nosotros y hay cosas que, oh, mira, oh, y claro. Saborear. Como lo que dijo Eric ahorita, conectó enseguida, lo que está viendo aquí conectó con el Génesis. O sea, pum, esto es rumiar, o sea, wow, ya va, esto me transporta acá a la wow, qué bien. Entonces, Dios nos va dando cada día más entendimiento y nos vamos volviendo más sabios en la palabra del Señor para estar preparados y para dar el consejo adecuado, ¿ok? Porque eso va a ser nosotros un arte, el Martín Lutero dijo que era un arte distinguir entre ley y evangelio. Cuando venga la persona a, hacia nosotros y tengamos el ministerio de las llaves de perdonar o no, tenemos que saber cuándo le damos ley y cuándo le damos evangelio. Y eso nuevamente, en la medida que nosotros ahondemos en la palabra, se nos va a hacer más sencillo poder darle el consejo de Dios porque nosotros no queremos y no debemos dar nuestra opinión, sino la de Dios. En algún momento haremos nuestra opinión educada, pero le dejamos saber a nosotros que, mira, esta es mi opinión, pero nosotros cuando podemos darle el consejo de Dios, esto ya no es mi opinión, ya esto es lo que Dios está diciendo. Bueno, preguntas. No hay más preguntas. Entonces, estamos listos. Ya nos falta una lección. ¿Pueden creer que terminamos este curso la semana que viene? El martes, perdón. Así que vamos ¿cómo se llama? El grupo, voy a poner la tarea, para Sí, nosotros seguir adelante con la última lección. No sé si tengan alguna ujú. pregunta sobre ¿cómo se llama? El proyecto final. Creo que está bien sencillo. ¿Ok? Hacemos la Sí, revisión es entonces. leer el libro de Marcos. Ujú. 2 capítulos por día y una pequeña nota sobre sobre la lectura. No tienen que reescribir toda la lectura. O sea, no tienen que, o sea, simplemente algunos de ustedes van a poner un resumen, otros van a poner lo que más les llamó la atención, lo que aprendieron. En fin, lo que queremos ver es nuevamente que tenemos, crear este hábito de leer, de sentarnos a los pies de Jesús a leer la palabra y meditar sobre la palabra. Entonces, resumiendo nuestro curso hasta ahora, los 5 hábitos de el creyente. Hacemos el bien, ¿ok? Reflejamos la bondad que Dios nos ha dado, el corazón, la esencia de Dios, que es bien, Dios es amor. Hacemos el bien sin mirar a quién. Tenemos los ojos abiertos, hablamos con la gente, oramos por y con otros y por supuesto escuchamos a Jesús. No tiene que ser en ningún orden específico, ¿no? Milor, Sí, pastor, una consulta, lo que es el proyecto final, ¿es solo utilizar solo el hábito de escuchar o podemos emplear lo que es todos los hábitos, lo que hemos visto? puedes hacerlo como, si quieres hacerlo como una práctica, sí, la idea es que siempre que escuches la palabra apliques lo que hemos visto. Pero para ponerlo aquí, no, por ejemplo, algunas personas me preguntaron, Milor, eso mismo, que si se trataba de leer cada capítulo y aplicar el método de las 4 C en la tarea. Y no, o sea, no, imagínate tú, no quiero sí lo puedes hacer cuando lo estés leyendo, pero no es que cuando vas a poner las notas vas a poner los elementos que estaban presentes en todos los 2 capítulos, las personas que estuvieron presentes en los capítulos, no, eso lo puedes hacer, pero sí puedes hablar de qué te llamó la atención en algún capítulo determinado. O sea, aquí me llamó la atención, aquí aprendí mucho esto. De este capítulo en particular, lo que más tocó mi corazón fue esto y esto y esto. Ese tipo de cosas así son lo que queremos escuchar. Pero en sí todo es para que nosotros vayamos creando esa costumbre de sentarnos a los pies de Cristo a meditar en su palabra. La palabra es esencial. O sea, ustedes tienen que desarrollar, todos los cristianos tenemos que desarrollar la actitud de la congregación de Berea, que meditaba en la palabra de Dios y que verificaba todas las enseñanzas a través de la Biblia. Y eso es importante. Lo que nos estamos jugando aquí es importante. Entonces tienen ustedes que ser, ¿cómo se llama? Celosos
de nuestra fe, porque sabemos que tenemos un enemigo que va a utilizar la misma fe, o sea, la misma palabra para tergiversarla. Cuando Jesús fue sometido a tentación, el diablo utilizó la palabra. Este, y Jesús nos los advierte, vendrán falsos profetas. O sea, tienen que cuidarse, tenemos que cuidarnos. Y es importante que nuestra fe esté bien cimentada en la palabra y en la roca. ¿Ok? Entonces, ustedes van a tener, gracias a Dios, esta relación con Dios que nadie va a romper. No dejen que nadie les quite lo que el Señor les ha dado. Bueno, entonces cerramos con una oración y con la bendición de Dios. Bueno, Padre, te damos gracias por darnos el privilegio de sentarnos a tus pies a escuchar lo que has hecho por nosotros. Gracias por darnos ese mismo espíritu que nos permite creer en ti, aunque nuestros ojos físicamente no te hayan visto. Sabemos, Señor, que todo esto es verdad. Sabemos que reinas para nosotros, sabemos que nos cuidas, sabemos que actúas en nuestros corazones. Señor, ayúdanos cada día más a no tomar esto por sentado, a crecer en él y nuevamente a poder comunicarle esto a todas las personas, comenzando en nuestra propia casa, comenzando en las personas que tenemos en nuestra propia familia primero. Ayúdanos, Señor, bendícenos a todos este fin de semana. Padre, ahora al cerrar te pedimos por Venezuela. Este domingo Venezuela va a ir a un proceso electoral muy complicado, donde hay muchas amenazas de sangre y de cosas. Te encomendamos el país en tus manos, Señor. Tenemos la confianza de saber que de todos modos tú estás a cargo y que al final de los días no se trata de ningún gobierno, pero sí te pedimos por el bienestar de la gente, porque no haya ninguna violencia. Te pedimos nuevamente, si es posible, Padre, acuerda tu voluntad, que el gobierno que esté sea un gobierno que permita la propagación de tu palabra. Pero sabemos que tu palabra se va a predicar. Bueno, acompáñanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, pastor, por la clase. Al contrario, gracias a ustedes. Que el Señor me los Bendiciones, cuide. pastor, compañeros, todos. Ya, Muy buenos días. Dios los bendiga. Pastor Hasta la Luis, que Dios lo próxima. bendiga, cuídese mucho y a todos mis Eh, hermanos, amor.